Buenas noches, estoy súper contento, feliz de poder estar aquí con ustedes a través de Centros Teológicos Bautistas. Hoy día tenemos un invitado especial, un invitado que realmente creo que todos amamos, todos hemos leído, todos queremos, y es el Dr. John Piper. Y antes quería presentarlo, hacer una pequeña introducción a John. No quise hablar de sus libros, de sus grados académicos, y quise hablar un poco de lo que pienso sobre él. Presentar a John Piper es una empresa emocionante, compleja, infinita. Podría presentar a Piper como el calvinista apasionado, amante de los escritos de Edwards, o quizás en Piper como el predicador expositivo, inacabable, o quizás como aquel maestro bíblico que mueve masas juveniles. En fin, mil formas de presentar a Dr. John Piper. Sin embargo, estas descripciones opacas de su ministerio no hacen justicia a lo que en sus poemas, su prosa, su predicación nunca se agotaron. Y esto es la gloria de Dios. Este deleite estético que mueve el corazón de Piper, y es como lo quiero presentar hoy. Piper, el que busca solo deleitarse en la gloria de su Dios. Hoy estoy al lado de uno de mis maestros, de mis héroes, que junto con Packer, Spurgeon, Owen, Agustín, me entrenaron, me enseñaron y me encaminaron a la gloriosa verdad del Evangelio. Hoy siento un privilegio tremendo de escuchar a John Piper. Bienvenido, Pastor John. Gracias por estar aquí. Quería comenzar con una pregunta para ti. Y la primera pregunta que queremos y que quieren muchos seminaristas tener un poco más luces sobre cómo podemos o cómo se puede saber con certeza que hemos sido llamados al ministerio pastoral. Sí, creo que podemos estar seguros, aunque, como con muchas cosas espirituales que tienen grados de confianza, la seguridad puede subir y bajar sobre cosas muy importantes, incluso en cuanto a nuestra salvación. A veces es una lucha estar seguros. No es que entramos y salimos de nuestra salvación y tampoco entramos y salimos de nuestro llamado al ministerio, pero nuestros niveles de seguridad y confianza consciente pueden aumentar y disminuir. Quizás sería sabio pensar por un momento acerca de las bases bíblicas del llamamiento. Por ejemplo, si podemos estar seguros, ¿cómo sabríamos? ¿O cómo sabría un joven que esté estudiando en el seminario, o tal vez un pastor que esté luchando con resultados poco satisfactorios o la infructuosidad en su ministerio y ha comenzado a preguntarse si debe estar en el ministerio? He estado estudiando el libro de Efesios últimamente con un podcast que se llama Look at the Book, Mira el libro. Cuando llegué al capítulo 4, el versículo 11, y vi que Cristo, el Cristo resucitado, da apóstoles y profetas y evangelistas y pastores, maestros a su iglesia. Puse pausa y pensé, ¿cómo se relacionan estos roles? Y mi entendimiento es que los apóstoles y profetas son fundacionales, porque antes en el capítulo 2 dice que la iglesia está edificada sobre los profetas y apóstoles, así que ellos no se repiten. Ya no tenemos estos tipos de profetas o apóstoles hoy en día. Y luego hay evangelistas, y ellos son los que hablan la palabra de Dios, juntan la iglesia por medio del evangelio, y luego Cristo da los pastores, maestros, y yo creo que es un solo grupo a la iglesia. Pues paré y pensé, ¿qué significa que Él los da a la iglesia? Y mi respuesta es que Él realmente los da. Yo creo que el Cristo resucitado, cuando llama a hombres dotados, los da a la iglesia. Esto es una obra soberana de Dios. De hecho, Pablo les dice a los ancianos en Hechos 20:28, tened cuidado de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos.
Pues el Espíritu Santo lo hizo, el Cristo resucitado lo hizo. Pues si lo hace, si realmente pone a pastores y maestros en la iglesia, creo que uno puede saber si Él lo llama. Y la manera en que lo saben es que existe un deseo creciente, recurrente e insaciable para la obra del ministerio. Primera Timoteo 3:1 dice que si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. En segundo lugar, pregúntate si tienes los dones adecuados. El texto dice que debemos ser aptos para enseñar. Además, hay temas de carácter que la iglesia debe poder juzgar. Y luego, la iglesia se acerca y observa esos dones y el deseo para el ministerio y tal vez diga que sí, eres bueno para eso. Queremos que hagas esto, haz más de esto. Entonces la iglesia coloca su aprobación sobre la compulsión interna que un joven siente. Pero ¿saben? Al final, yo creo que es un misterio cómo el Señor llama a misioneros, llama a los pastores o llama a cada uno a hacer lo que sea. Es decir, ¿no es asombroso lo diverso que es el cuerpo de Cristo? Tantas personas realizando tantas diferentes cosas con tantos dones distintos. Y dice que el Espíritu Santo posiciona a las personas en el cuerpo con los dones según su voluntad. Hebreos capítulo 2, verso 4. Así que al final es la obra soberana de Dios haciendo eso. Y pienso que debemos orar con sinceridad. Dios, confirma en mi alma. Tal como haces con mi salvación por el Espíritu Santo, confirma en mi propia alma el sentido de dones, deseo y llamado de que yo debo estar en este ministerio. Gracias, pastor. Lo segundo que quería preguntarte es, ¿cuáles son algunas de las cosas especiales que una educación teológica formal, por ejemplo, nosotros somos, pues proveemos educación teológica a través del seminario? ¿Cuáles son esas cosas especiales que esta educación que se provee formal puede ofrecer a un futuro ministro de la palabra? ¿Cuáles son esas cosas que realmente pueden ofrecer? Bueno, no conozco su seminario, pero hablo en sentido general, aclarando que ningún seminario es perfecto. Mirando hacia atrás, considero a los 3 años de mi tiempo en seminario con un aprecio enorme. Nunca me he contado entre aquellos que dicen que el seminario les decepcionó o que no les enseñó lo que necesitaban saber. Estas cosas nunca las he dicho. De hecho, el seminario no puede enseñarlo todo, pero el griego y hebreo son preciosos para mí, ya que me permite leer en los idiomas originales, aunque no sea un experto en lenguas bíblicas, y acercarme tanto a los documentos inspirados y originales. Yo creo que aumenta nuestra credibilidad entendiéndolos y nuestra autoridad para poder proclamar el texto. Y este es el número 1, de que las lenguas originales son muy, pero muy preciosas. Número 2 es que invertir 3 años practicando mi exégesis bajo la guía de un maestro sabio hace que yo sea un intérprete más responsable de la palabra. Aprendí un método de exégesis que hasta ahora nunca me ha fallado. Gracias a esto, he podido extraer los tesoros de la palabra de Dios por 50 años. Solamente por haber recibido las habilidades de manejar el texto, las cuales aprendí en el seminario. Esto es significativo. Una tercera razón es que sobre 3 o 4 años tienes el tiempo para integrar todo lo que sepas en una visión principal de Dios. Creo que debe ser una meta loable de todo estudiante.
proponerse a través de los años, voy a salir del seminario con las cosas más integradas en una visión más grande y coherente de la realidad. Para mí, esto fue provisto por una gran imagen de Dios, la cual hoy llamaría calvinismo o la teología o soteriología reformada. Simplemente la gloria de Dios como la meta de todo, la gracia de Dios como base de todo, y que todo lo que hay en el medio sea basado por la Biblia. Esto nunca se ha tenido que corregir. ¿No es asombroso cuando alguien pregunta, ¿cómo ha cambiado tu teología? Y yo les respondo, no mucho. Para nada ha cambiado. Pues estas tres cosas, los lenguajes originales, las habilidades exegéticas y una gran visión de quién es Dios e incluso algo más. Pablo dice en 2 Timoteo 2:7, dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y algunas personas dicen que pensar es lo principal y otros dicen carismáticamente que lo que Dios da es lo principal. Pero Pablo dice, no dejaré que los separen. Tenemos mentes y corazones receptivos. Y en el seminario deseo que mi mente se forme de manera crítica al pensar, con un pensamiento claro y fuerte. Yo quiero que mis maestros me obliguen a no cometer ningún error lógico. He estado lidiando con un poco de criticismo últimamente y algunas de las críticas me confunden porque son ilógicas. Y diré, tal cosa fue causada por fulano, y ellos salen concluyendo, todo fue causado por fulano. No puedes pasar de algo a todo. Y deseo ahorrarme ese tipo de errores en mi propio pensamiento, pues ahí tienen 4 diferentes cosas que yo recibí en el seminario con gran aprecio. Y Pastor John, ¿cuáles son algunas de las cosas entonces que un seminario no nos podría ofrecer? So what are some of the things that you can't get from seminary, or a seminary can't give a student? Yeah. Well, Cuando pienso en las cosas que un seminario no puede darle a un alumno, tengo que hacer una pausa y sopesar y decir que ningún ser humano puede otorgar estas cosas que vienen a mi mente. En otras palabras, pienso en la humildad, la valentía, sabiduría. Estas son cosas grandes. Un ministro es un pastor que va a ser confrontado cada semana con problemas que jamás antes pensó que enfrentaría. No hay manera en que un seminario podría haberme preparado para algunos de los retos éticos que yo estoy enfrentando en el 2020. Eran cosas totalmente desconocidas hace 50 años. Por lo tanto, en lo que necesito convertirme es en una persona sabia. Estaba pensando últimamente en el libro de Proverbios, Proverbios 26:7, que dice, como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio en boca de los necios. En otras palabras, el proverbio tal vez sea perfectamente verdadero y valioso, pero en la boca de un necio no sabe ni qué hacer con eso, es inútil. Por eso buscamos la sabiduría, porque podrías aprender todo acerca de la Biblia y no saber qué hacer con ella en una circunstancia específica. Así que cuando alguien entra a tu oficina para consejería, tiene un problema en su matrimonio o algún tipo de adicción o algún tipo de conflicto relacional y tú nunca habías escuchado antes de este problema. Pero cuán maravilloso es tener tu mente llena de las Escrituras para que puedas al menos pensar, conozco cosas increíbles, gloriosas y maravillosas sobre quién es Dios y me doy cuenta que esto tiene que ver con todo lo demás y lo usas para hacer frente a lo que venga.
Por tanto, el seminario no puede convertirte en un hombre humilde, ni en un adorador, ni en alguien sabio, pues estos son dones del Espíritu Santo que son manifestados mientras vivamos en el Espíritu. Yo creo que todo pastor debe ser muy humilde cuando da sus primeros pasos en el ministerio y sabe que no tiene experiencia y en 5 años será más sabio y luego de 5 años más y más sabio aún. Él debe acumular experiencia tras experiencia y refinar su sabiduría de tal manera que pueda enfrentar las cosas que el Señor ponga en su camino. Doctor John, ¿por qué crees que, y esto es un poco contradictorio, por qué he observado en mi propia vida también, porque a veces observamos que el conocer más la palabra de Dios muchas veces, en vez de humillarnos, acercarnos a la gloria de Dios, hacernos ciudadanos del reino con más fuerza, ¿por qué a veces sale este orgullo pecaminoso en los que algunas veces nos preparamos académicamente? ¿A qué crees que se debe esta contradicción? Porque si yo conozco más la palabra de Dios, yo debo de acercarme más a Dios, pero a veces, no siempre, pero he visto, he observado que más bien a veces a algunos los enorgullece y los aleja de la palabra de Dios. ¿Por qué crees que ocurre esto en tu experiencia? Eso es muy cierto. Y no es ninguna sorpresa para Jesús, porque las personas con que él tenía la mayor lucha eran aquellos que más conocían las Escrituras. Digo, esto no es nada nuevo. Los fariseos conocían las Escrituras mejor que cualquier otro. Y Jesús les dice que ellos atan a los hombres cargas pesadas difíciles de llevar y no mueven ni un dedo para ayudarles. Vayan para ver qué quiero decir, porque yo deseo misericordia y no sacrificios, lo cual significa 2 cosas. Yo creo que hay 2 respuestas a su pregunta. La primera es que no entendían lo que estaban leyendo. Es decir, su mente estaba llena de la Biblia, pero Jesús les dice, ¿acaso no lo han leído antes? Me parece que Jesús les dijo 6 veces a los fariseos, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Y esto hubiera sido increíblemente ofensivo, porque ellos leían más que cualquiera. Y Él los trata como si nunca hubiesen leído la Biblia, porque no la entendían correctamente. La convertían en un estilo de vara con la cual golpear a la gente y un estilo de carga que colocaban sobre la gente y le decían al pueblo, oh, se supone que debes honrar a tus padres, pero en lugar de honrar a tus padres, ¿por qué no mejor le das tu dinero a la iglesia? Ellos hacían este tipo de cosas que enfurecían a Jesús y aquí viene el primer problema. Ellos realmente no entendían la Biblia, pues mientras más leemos la Biblia, podemos llegar a ser más arrogantes, y esto porque no entendemos lo que estamos leyendo. Realmente no la estamos entendiendo. Y el punto de la Biblia es, según 1 Corintios 1, 26 al 30, que todo ocurre para callar la boca de los pecaminosos y hacer que nos gloriemos en el Señor y no en el hombre. Y aquí va el segundo problema. No estamos orando mientras leemos. Es decir, cuando yo leo la Biblia, estoy clamando al Señor constantemente. Por favor, abre mis ojos para que yo vea las cosas maravillosas en tu ley. Pues, si no lees la Biblia en oración, es decir, con un sentido de desesperación y necesidad, diciendo, primero la necesito para mí, necesito que mis pecados sean perdonados, necesito mis cadenas rotas, necesito mis relaciones sanadas. Así que si no estás leyendo la Biblia para tu propia alma, entonces podrás decir, ya tengo este dato, voy a decirles a todos lo que deben saber. Así que estas 2 cosas, diría yo, que realmente no estamos entendiendo la Biblia si nos volvemos orgullosos porque está escrita para humillar a la gente. Y el segundo error de no orar las Escrituras, leer sin tener en mente que solo Dios puede dar este conocimiento espiritual que necesitamos cuando leemos la Biblia. Gracias, Pastor John. Bueno, ahora queremos pasar a una pequeña parte sobre las influencias y
quería preguntarte quiénes son las personas que han tenido la mayor influencia en tu ministerio y tu propia vida espiritual, y de qué maneras han sido esas influencias. Me encanta agradecer a Dios por la gente que hay en mi vida. Esta es una pregunta que disfruto bastante. Comienzo con mi padre. Mi padre era un evangelista, no un pastor. Él estaba fuera de casa probablemente 2/3 partes del tiempo de toda mi vida. Nunca le tuve en contra esto, aunque sí le extrañaba, pero le admiraba mucho. Me encantaban tanto las historias de triunfo del Evangelio que él traía a casa, que nunca me resentí por su ausencia. Tal vez esto haya tenido un efecto negativo en mi vida, tal vez con mi madurez psicológica, no lo sé, pero en mi opinión valió la pena el costo. Así que primero mi padre era un hombre desesperadamente fervoroso, quien creía en el infierno y en el cielo. Y él fue el creyente del infierno más feliz que jamás conocí. Es decir, el hecho de que él creía en realidades grandes no le volvía un tipo melancólico, lo hacía feliz. Por eso creo que yo absorbí de mi padre una gran confianza de que el Señor desea que seamos gozosos y altos niveles de confianza de que hay cosas terribles en juego en este mundo. Si la gente no cree en el Evangelio, perecerá, y como no queremos que perezcan, debemos estar clamando hacia ellos para que crean. Así que mi padre tuvo un impacto enorme en mí. La segunda persona creo que sería Dan Fuller, un profesor que tuve en el seminario, quien actualmente tiene 95 años y es ciego. Justo le llamé el otro día para saludarle por su cumpleaños y no estaba muy lúcido, incluso pensó que yo estaba en su sala con él, pero por fin comprendió y reconoció mi nombre. Le quiero tanto a este hombre, le quiero tanto porque él es quien me dio estabilidad exegética. Él fue quien pintó esa imagen gloriosa de Dios para mí. De mis 22 a 25 años, bajo su enseñanza, en los 8 cursos que tomé con él, absolutamente me cambiaron la vida. Fueron absolutamente transformadores. Una revolución copérnica en mi vida centrada en Dios. Así que él sería el número 2. Y número 3 sería Jonathan Edwards. Él está muerto. Obviamente nunca le pude conocer. Murió en el año 1754, creo. Pero Edwards fue quien me enseñó lo que en el día de hoy he nombrado hedonismo cristiano, cuyo significado es que Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en Él. En otras palabras, la pasión de Dios de ser glorificado y mi deseo de ser feliz no están en desacuerdo. Yo crecí prácticamente creyendo que estaba en desacuerdo, aunque mi papá nunca me enseñó eso. Simplemente lo sentía. Suponía que si tenía que vivir para la gloria de Dios, tendría que poner a un costado el deseo de ser feliz. Pero luego aparece Edwards en mi vida y me dice que Dios era infinitamente feliz en la comunión con la Trinidad aún antes de que yo existiera, y la razón por la cual me creó era para derramar y compartir un poco del gozo que el Padre tiene en el Hijo contigo, para que ahora tú puedas tener gozo en el Padre y en el Hijo, y en este gozo buscar la gloria de Dios. Y esto cambió todo para mí, totalmente cambió todo en mi vida. Creo que con estas 3 personas bastan. Mi padre, Dan Fuller, y Jonathan Edwards. Podría nombrar a más, pero ellos 3 ciertamente están en la cima de quienes más me han influenciado. Tengo una foto, la tengo justo encima de mí. Yo le llamo la sala abierta. Está en mi ático. Supongo que está en la pared de mi ático. Cuando estoy arriba, suelo mirarlas y pensar que, en cierta manera, ellos están mirándome. Tú sabes, esta nube de testigos que dicen: vamos, Piper, termina bien la obra, puedes hacerlo, acaba bien la carrera, despójate de toda carga y pecado, permanece en el camino. Finish this well. You can do this. Finish this race. Get rid of every sin, every weight. Stay on the course.
Thank you for the question. Gracias por esta pregunta. Gracias a ti, John. Esta pregunta viene de tu amigo Tom Shiner, y él quería que te preguntemos cuál es tu libro favorito, o tus libros favoritos aparte de la Biblia. Tom Schreiner, why'd you ask that? Tom Schreiner, ¿por qué me haces esta pregunta? Mark Dever, a quien quiero mucho, y a Tom, una de mis personas favoritas, también siempre me hacen este tipo de preguntas sobre los libros, pero mi memoria es tan terrible que ni me acuerdo de lo que he leído. Pero si me permiten pensar un momento. Bueno, justo ahora estaba celebrando a Jonathan Edwards. Y lo más probable es que si tuviera que escoger un libro que haya tenido la mayor influencia formativa teológica y por lo cual me hace muy feliz de leerlo, sería el libro de Jonathan Edwards, The End for Which God Created the World, el fin por el cual Dios creó al mundo. Es un libro muy corto, incluso creo que la copia que yo leí en mis años en el seminario tenía apenas 80 páginas. Y este libro responde a la pregunta de por qué Dios creó el mundo. Y lo que lo hizo tan poderoso, primero, y esto no es lo más importante, era que el libro tenía dos partes. La primera parte era filosófica y la segunda parte bíblica. La parte filosófica es muy densa y compleja, impresionante, pero no creo que estas cosas cambien tu vida. Pero cuando yo leí la parte bíblica de este libro y veía pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje que apuntaba a la pasión de Dios por su propia gloria, me impresionó. Porque muchos han crecido pensando que debemos vivir para la gloria de Dios, porque así nos dice 1 Corintios 10:31. Nos dice, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero muy pocos consideran que Dios también existe para la gloria de Dios. Y esto fue lo que alteró mi vida. A mucha gente hoy en día no le gusta esta idea porque creen que esto hace que Dios parezca un megalomaníaco, como si fuera presuntuoso. Pero tienes que reconciliar, por ejemplo, preguntas como ¿por qué la pasión de Dios por su gloria es en amor y demuestra amor hacia mí? Lo es porque preserva para mí la única cosa en que debo estar más gozoso, la gloria de Dios. Todo esto creció en mí debido a este libro, The End Which God Created the World. Y si tuviéramos el tiempo, podría hablar sobre John Owen o C.S. Lewis, quienes fueron grandes autores para mí. Ellos me causaron mucha influencia y gozo, pero nada tan significativo como lo que causó las obras de Edwards. Gracias, John. Inmediatamente voy a tener que buscar ese libro, ¿no? Has contado con tanta pasión todo y ese libro tengo que leerlo de todas maneras porque no lo he leído. Eres muy admirado por tu predicación. Eres muy admirado por la pasión que tienes en el exégesis y en la forma en que predicas. Y muchos jóvenes te quieren imitar, te buscan, te ven como el prototipo de predicación, de cómo lo haces. Yo quería saber, y para estos jóvenes que te siguen, ¿qué es lo más importante que un joven predicador debe saber respecto a la predicación? Mi definición de la predicación está en el título de un libro que escribí. Y realmente esas dos palabras del título de este libro responden a esta pregunta. Mi respuesta es que la predicación es la exultación expositiva. Bueno, no estoy seguro cómo sonará eso en español, pero en inglés hay dos palabras parecidas. Exaltación y exultación escrita con U. Y yo me refiero a la segunda. Cuando yo exalto, lo puedo hacer hacia una persona, te exalto a ti o exalto a Dios. Pero cuando exulto, quiere decir que me regocijo en algo, me emociona algo, soy apasionado por algo.
Así que mi definición de la predicación es que tenemos la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, absoluta y verdaderamente confiable y poderosa. Esa es la primera cosa que un pastor debe conocer y creer. Si no crees que la Biblia es la misma palabra de Dios y que jamás te dejará y que siempre te proveerá verdad y sustancia por 50, 60 o 70 años de tu vida, mejor renuncia al ministerio de una vez porque solo vas a predicar tus propias ideas. Y tu gente no necesita tus ideas. Ellos necesitan escuchar las ideas de Dios. Así que la segunda parte es expositiva, que quiere decir que explicas lo que hay en el texto y no necesariamente tienes que parecer un profesor cuando hagas eso, pero puedes explicarlo. Yo creo que a la gente le encanta cuando un pastor les explica cosas que son entendibles. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿O qué quiere decir esta oración después de esta? ¿Cómo se relaciona esto con otra parte de la Biblia? Todo tipo de preguntas vienen a la mente y a la gente le encanta cuando se las respondes, incluso antes de que te las hagan. Esta es la parte expositiva. Queremos enseñar y explicar lo que significa el texto y enseñarle a la gente. Justo está ahí en la Biblia. Puedes verlo con tus ojos. Y en segundo lugar, es que tienes que amar la predicación. Ellos tienen que ver en el predicador que el predicador ama la verdad que está predicando. Si tu comportamiento y actitud transmite que te parece aburrido o poco interesante lo que enseñas, estás comunicando una mentira. No es aburrida ni ligeramente interesante. Es increíblemente interesante. La Biblia es el libro más asombroso en todo el mundo. Las verdades en la Biblia son 1000 veces más importantes que quién será elegido en las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Los problemas políticos serán olvidados entre leyes y jueces y cortes y demás. Esas cosas son relativamente insignificantes comparados con el sufrimiento eterno y rescate de la gente de sufrir eternamente, o edificar el cuerpo de Cristo preparándolo para la boda de novios cuando Él venga por ella. Así que le diría a un joven predicador que él tiene un libro inspirado por Dios, y es el libro más importante y hermoso en todo el mundo. Tiene los tesoros más hermosos escondidos en él. Tu labor es tomar las verdades de este libro y hablarlas con gran claridad a la vida de las personas y pelear la batalla de la fe hasta que la ames en la manera que es digna de ser amada. O, si estás predicando sobre algo terrible como el juicio de Dios, debes temerlo en la manera en que es digno de ser temido, es decir, las emociones del predicador simplemente deben corresponder con la realidad del texto. Entonces, este sería mi consejo. Ama la palabra de Dios, explica la palabra de Dios, asómbrate en lo que tenemos en ella y sé valiente y amable al hacerlo. Bien, gracias. Gracias, John. Ya estamos con las últimas preguntas. Personalmente, ¿cómo crees que ha cambiado tu método o proceso de preparar un sermón a través de los años, ¿no? Desde que eras bastante joven en el seminario y hasta este momento de tu vida? ¿Cómo crees que ha cambiado ese proceso de preparación de sermones? Eso va a parecer superficial, pero el cambio más grande ocurrió con la llegada de las computadoras. Inicié mi ministerio pastoral en 1980, cuando nadie tenía una computadora personal, al menos no a mi alrededor. En 1985 compré mi primera computadora personal y tuve que decidir si iba a seguir escribiendo mis sermones. Antes los escribía todo a mano, con hojas, dejando un espacio para correcciones, y llevaba más o menos 22 páginas al púlpito conmigo, escritas a mano. Páginas de un blog de notas amarillo con renglón de por medio. Cuando salió la computadora,
comencé a digitar todo mi sermón y solo llevaba 12 páginas al púlpito. Bueno, eso es un cambio superficial. Si escribes a mano o digitas todo tu sermón, no hace ninguna diferencia para mí. La razón por la cual este dato es relevante a la pregunta es porque a lo largo de los años no he modificado mucho mi proceso de la preparación de sermones. Miro atrás y veo que básicamente hago lo mismo. Otro cambio puede ser que ahora no demoro tanto en preparar sermones como antes. Esencialmente, tomo un pasaje bíblico, lo pongo en la pantalla de mi computadora, en el software bíblico de Logos, y leo el pasaje en su idioma original con una hoja que se ve de esta manera. Esta es una pieza de papel doblada por la mitad, un pedazo regular de papel, y con esta pieza escribo aquí y tengo un lápiz. Así que aún uso lápiz, no una computadora. Miro mi texto y lo leo. Y mientras leo el texto, escribo preguntas que me surgen, porque debemos tener la costumbre de hacer preguntas. ¿Qué significa esta palabra? ¿Uso esta palabra en otro lado? ¿Cómo trabajó esta frase? No entiendo la conexión lógica entre el verso 1 y el 2. Así vas apuntando tus preguntas y haciendo observaciones. Luego lees el texto. Tu hoja ya está llena, está todo hecho un desorden, ¿entiendes? Escribiste por aquí, por allá, por esta parte y por la otra. Luego miro esta hoja, oro y miro y trato de buscar respuestas a esas preguntas. Luego voy a comentarios o recursos necesarios para responder a mis preguntas. Y a medida que hago esto, aparecen más preguntas y otros pensamientos. Después de varias horas haciendo esto, esta hojita ya parece un lío total con ideas. Pero entre este lío comienzo a ver un orden posible con el que podría explicarlo en un sermón. Comienzo a hacer círculos arriba, subrayo por aquí y por allá, los conecto por allí, luego miro y digo, ajá. Ya tengo la idea central y estas otras 2, 3 ideas apuntando hacia en ella en apoyo. Veamos si puedo construir algo con esto. Y luego comienzo a construir una especie de bosquejo general y procedo a escribirlo. Así es para mí. No quiero decir que todos tienen que hacer igual este proceso. Recién cuando estoy escribiendo lo que quiero decir en el sermón, es donde voy predicándomelo. Y no solo estoy escribiendo mecánicamente, estoy predicándome el sermón y mientras intento plasmar lo que me estoy predicando, surgen más ideas, más ilustraciones que vienen a mi mente. En este acto de escribir el sermón es donde pienso que ocurre el impacto verdadero. Me vienen ideas de cómo decir lo que quiero decir y lo escribo en el papel. Luego, la noche antes de predicar, imprimo las 12 o 14 páginas, doble espacio, tamaño 14 o más, porque soy más viejito y no puedo leer con tanta facilidad. Ahora lo vuelvo a leer impreso y con un resaltador amarillo donde subrayo todos los pasajes bíblicos y un resaltador rosado o verde para dibujar un círculo alrededor de frases que quiero decir de manera precisa y luego con un lápiz marco otras cosas. Básicamente creo una especie de bosquejo de acuerdo con la forma que dibujo en mi manuscrito. Yo llevo un manuscrito al púlpito, pero jamás nadie en los 50 años que llevo predicando me ha dicho, ¿sabes qué? Debes dejar de leer tu manuscrito, se ve superficial, necesitas ser más espontáneo. Nunca nadie antes me ha dicho eso, a pesar de que tenía todos mis manuscritos frente a mí, porque no lo estoy leyendo, lo estoy usando. De vez en cuando miro por debajo para tener las palabras exactas que quiero decir, pero usualmente el manuscrito está allí más como un libreto de sugerencias en vez de algo que tenga que leer exactamente. Gracias, excelente. Bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas que te causa mayor preocupación respecto al estado de la iglesia en tu país? ¿Y cuáles son las cosas que te llenan de esperanza para la iglesia de
de los Estados Unidos? Sabes, supongo que he vivido lo suficiente, 74 años ya, como para que los retos culturales particulares y momentáneos no ocupen mis pensamientos ni atención como en otro tiempo, cuando en verdad me afectaban. Más bien, lo que yo veo como problemas más grandes siempre han sido los mismos grandes problemas. Las personas son pecadoras. John Piper es una persona egoísta por naturaleza. Entonces yo conozco el pecado de cerca y de primera mano. John Piper es una persona ansiosa por naturaleza. John Piper es autocompasivo por naturaleza. Es muy bueno para un pastor que, antes de mirar a la cultura o a su congregación, primero se mira en el espejo. Conocerse a sí mismo es una de las mejores maneras de aprender. Los problemas principales, entonces, que los Estados Unidos se enfrenta hoy en día es que Dios es demasiado pequeño y el mundo es demasiado grande. Y cuando digo que Dios es demasiado pequeño, quiero decir que no es visto en toda su gloria, majestad, gozo y pasión por la iglesia. Simplemente es pequeño. Solo prestas atención a Dios cuando estás en un problema o cuando oras por tu comida o cuando vas a la iglesia. Pero Él no es la realidad dominante de tu vida. Ahí está el corazón de nuestro problema principal. Lo que ocurre cuando tu Dios es pequeño es que otros dioses se vuelven más grandes. Y el mundo, y yo diría, el entretenimiento, las redes sociales, películas, televisión, estas cosas consumen a la gente. Sus mentes están tan saturadas con mundanalidad, de modo que una vida de devoción a Dios y ver a Dios como totalmente satisfactorio se vuelve casi imposible, porque están llenos con las cosas de este mundo. Luego, la palabra de Dios desaparece de sus vidas y los pastores se unen frecuentemente al problema, tratando de imaginar maneras de hacer crecer a su audiencia o emocionarla, no por la palabra de Dios, sino por medios extraños. Así es la manera que yo veo al mundo. Los problemas de la gente en la superficie pudieran parecer distintos, pero en realidad luchan con los mismos conflictos con los que luchaba Pablo y Pedro, Santiago y Juan hace 2000 años. Y la Biblia es interminablemente relevante y poderosa. De hecho, si quieres volverte irrelevante, intenta ser relevante ignorando la Biblia. Pero también preguntaste sobre la esperanza. De la misma manera, mi esperanza siempre está presente. Mi esperanza está en la soberanía de Dios. Considéralo. Él dijo, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que me propongo. ¿Qué más puedes desear? El Dios soberano, quien dice, yo haré lo que deseo, ya sea que estés conmigo o no. Si no estás conmigo, tú pierdes. Si estás conmigo, ganas. Pues debes tener un entendimiento sobre la soberanía de Dios. Además, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Y luego la más dulce de todas las promesas. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues es una confianza no solo en su soberanía, de que tiene todo bajo control, que cumplirá todo su propósito, pero también lo dulce de su comunión, ya sea que vivas o mueras. Tú me perteneces, yo te compré con precio de mi sangre, pues nunca te desampararé. Tú eres mío. También agregaré una cosa más, que está implícito en todo lo que estoy diciendo. Mi esperanza está en la palabra de Dios, la soberanía de Dios, la presencia de Dios y la palabra de Dios.
Tengo una Biblia y nunca estaré perdido sin un mensaje crucial, relevante y poderoso para mi generación. Nunca, porque tengo la Biblia. Deja que penetre en tu mente la idea de que tenemos una escritura que proviene de Dios. Es sumamente importante. Oh, tremendo. Gracias. Con esto ya vamos terminando, Pastor John. ¿Podrías ofrecer algunas palabras de ánimo para los pastores, líderes, jóvenes que están sirviendo en la iglesia aquí en nuestro país y que te leen y te escuchan? ¿Podrías hacer eso? Bueno, lo que acabo de decir acerca de la esperanza, esas serían mis palabras de ánimo. Pero podría añadir esto. Ya tengo 74 años y dejé el ministerio de predicación hace 7 años con 67 años. He sido un creyente ya por casi 60 años. He estado en el ministerio por 50 años más o menos. Quiero testificar desde la experiencia de John Piper sobre el poder de la preservación de parte de Dios. La doxología más hermosa y completa en la Biblia se encuentra en la última parte del pequeño libro de Judas. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, sea gloria, sabiduría, majestad y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Esto no es todo el pasaje, es la parte que me viene a la mente, pero es tan grande y miro esto y digo, todo eso, todo lo de aquella hermosa y majestuosa doxología salió del corazón de Judas porque Dios le estaba perseverando, guardándolo. Me gusta preguntarle a la gente, ¿por qué crees que mañana te despertarás como un creyente en lugar de un incrédulo que aborrece a Dios? Usualmente perturbados por esta pregunta responden, bueno, simplemente me desperté. Y les digo, no, no es así, es solo porque el Señor te preserva como creyente que despertarás mañana como creyente. La cosa más alentadora es que así Él lo hace, nos preserva. No es en vano que le llamamos fiel a Dios. Es un Dios fiel, un buen pastor, un Salvador misericordioso. Es un amo y Señor poderoso y cuidadoso, un guardián. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Les daré vida eterna y serán míos para siempre. Pues, ¿qué puedes perder si Dios te ha hecho suyo y promete guardarte y que nunca te dejará, nunca te perderá? Entonces debes ser la persona más gozosa, radical, valiente, arriesgada en el mundo. Alienta tu corazón. Tenemos un grandioso libro, un gran Dios, un gran Salvador, una gran salvación. Me encanta lo que están haciendo en este seminario, el hecho de que Dios los levantó hace 20 años y les sigue dando la profundidad teológica que tienen, me hace muy feliz. Gracias, Dr. Piper. Bueno, creo que con eso ya estamos terminando. Gracias a todos los que se han conectado a través de Centros Teológicos Bautistas. Ha sido tremendo lo que hemos escuchado, hemos sido desafiados. Personalmente me siento súper desafiado. Me gustaría tener esa pasión que tiene el Dr. Piper siempre y definitivamente esa pasión nace de un corazón que ama la palabra y ama a Dios. Así que, bueno, estamos sorteando 4 libros del Dr. Piper que a todas las personas que han estado aquí conectadas, y así que bueno, espero que
mañana pronto ya podamos decirle quiénes son los ganadores. Muchas gracias, eso es todo con la reunión, el conversatorio con el Dr. Piper y nos vamos. Hasta pronto.